¿Quién se la juega? La... ¿B? ¿D de dedo? No, la B. ¿B de burro? Sí. No, no es la B de burro. Nos queda la A, la C y la D de dedo. ¿Quién se la juega? Nadie. ¿Comodín? La D. D de dedo. Bien, todas. Excelente, bien. Ya todos estos viajes están súper bien. Entonces es la D de dedo. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente mapa, este está un poquito más fácil, dice 7. Observa y responde la pregunta 7 y 8 en relación a este mapa. ¿Qué diferencia entre los viajes de exploración españoles y portugueses se desprende del mapa? Los españoles descubrieron una vía marítima y los portugueses una terrestre para llegar a la India. Los portugueses pretendían conquistar India, mientras que los españoles optaron por la conquista de América. Los portugueses circunnavegaron para alcanzar el lejano oriente y los españoles navegaron hacia el oeste. Circunnavegar es rodear algo, ¿eh? De los españoles buscaban nuevas tierras donde obtener manufacturas, en cambio los portugueses buscaban difundir la fe cristiana. ¿Cuál será? La C. La C, muy bien, perfecto. 8. ¿Cuál fue la principal consecuencia de los viajes de exploración europeos durante los siglos XV y XVI? El saqueo de la India, el descubrimiento de América, la invasión musulmana a la península ibérica, la caída de Constantinopla en manos del Imperio turco. Una de las principales consecuencias de los viajes de exploración de estos. La D. Esa está La fácil, B. ¿eh? ¿B de burro? Sí. Bien, excelente. El descubrimiento de América fue lo más importante. Muy bien. Disculpen, ¿quién fue la última persona que ingresó? ¿Que me ayude? Creo que fui yo. ¿Quién? ¿Cierto? No, usted ya lo tengo, hijo. Y yo me metí tarde por eso. Es que este sistema por Planet no me avisa quién está viendo entrar, pues lo ingresa automáticamente, ¿no? Entonces me cuesta después tomar asistencia. Bueno, hay que tomar asistencia. Bueno. Bien, chicos. 9. Estableció un límite ficticio a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Las nuevas tierras descubiertas situadas al este pertenecían a Portugal y las ubicadas al oeste corresponderían a España. ¿Qué tratado entre los monarcas de España y Portugal se describe? ¿La bula intercaetera, el tratado de Alcozobas, tratado de Tordesillas o las capitulaciones de Santa Fe? La C. C, tratado de Tordesillas, muy bien, perfecto. Número 10. Lea el siguiente texto. Colón descubrió América, pero no a los americanos. Su percepción del otro, proveniente de la convicción de superioridad que el europeo tenía, aniquiló toda intención de conocimiento real del otro y sentó las bases para la justificación del esclavismo y de la transformación de los indígenas. Para Colón, los nativos no eran más que parte del paisaje natural, seres raros, como pájaros y plantas, que no tenían derechos ni voluntad y que constituían especímenes para ser mostrados en Europa. Para Colón, no hacía falta conocer a los indígenas, se podían,
como nobles salvajes, como los mejores seres del mundo, o como los más crueles, hostiles y cobardes, cuya esclavitud se justificaba por sus criminales prácticas caníbales. Según el autor, ¿qué supuesto predominó en la visión de los europeos tuvieron respecto a la población indígena? A. La cultura indígena es inferior a la europea. B. No es posible evangelizar a la población indígena. C. Solo los sacerdotes indígenas pueden recibir la fe cristiana. D. Las cosmovisiones indígenas presentan mayor complejidad que la europea. La A. La A, perfecto, muy bien. 11. Más me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos, como sus madres los parió, y también las mujeres. Ellos no traían armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, y creo que ligeramente serían cristianos. Me pareció que ninguna secta tenía, ninguna religión, a eso se refiere Colón. Extracto del diario de Colón. Y de que vimos cosas tan admirables y no sabíamos qué decirnos, o si era verdad lo que delante aparecía. Y veíamos todo lleno de canoas y muchos puentes, y por delante, en el centro de la laguna, estaba la gran ciudad. Y nos llevaron a unas grandes casas, donde había aposentos para todos nosotros, que habían sido de su padre, el gran Moctezuma, a donde tenía sus grandes ídolos y una recámara muy secreta de piezas de oro. Díaz del Bernal Díaz del Castillo, verdadera historia de la conquista de Nueva España. Virreinato Nueva España, lo que hoy día es México. ¿Qué conclusión se puede traer de los pueblos americanos a la llegada de los europeos? Según la visión de Colón y de Díaz del Castillo, obviamente. A. Practicaban la misma religión. B. Poseían lujosos palacios y templos. C. Contaron con distintas formas de desarrollo cultural. D. Opusieron una resistencia férrea y permanente a los europeos. La C. ¿Quién se la juega? ¿Quién se la La C. juega? La C. La C, distintos grados de desarrollo cultural. Muy bien, excelente, perfecto. 12. Dice, para explotar las minas y las tierras de los nuevos territorios conquistados, los colonizadores implementaron en América diferentes sistemas de trabajo, a través de los cuales utilizaron la fuerza de trabajo indígena. ¿Cuáles fueron los principales sistemas de trabajo indígenas en la sociedad colonial americana? La esclavitud y el vasallaje, la plantación y la hacienda, la esclavitud y la encomienda, la mita y el trabajo remunerado. En otras palabras, ¿de qué manera los españoles hicieron trabajar a los indios acá en América? Recordemos que los españoles no vienen a trabajar, vienen para que les trabajen, para que los sirvan. La esclavitud y la encomienda. Y la encomienda, perfecto. Bien. ¿Señor Cerda o no? Sí, señor Diego. Bien, Diego, perfecto. Lee la siguiente fuente. En nombre de su majestad y como su gobernador y capitán general, y en virtud de los reales poderes que para ello tengo, ordeno y mando que se sirva el dicho capitán don Luis Jofré de los indios de Macul en su encomienda, y los recoja y ocupe en el beneficio de sus haciendas y servicio de su casa y otras granjerías lícitas, con tal que en cada año les dé a cada indio y su mujer e hijos 2 vestidos de lana y les haga sus chacras y cementeras, y los cure en sus enfermedades y adoctrine e instruya en cosas de nuestra santa fe católica, en lo cual le encargo la conciencia y descargo la de su majestad y mía, que en su nombre se los doy. A partir de la fuente, ¿qué obligaciones asumía el encomendero? Pagar con especie sus impuestos, proteger al rey en caso de guerra contra los indígenas, obtener beneficios del trabajo de los indios encomendados, procurar medios de subsistencia a los indios que yacían bajo su protección. ¿Quién se la juega? A ver, ¿quién se la juega? Es deducción, ¿eh? Hay que leer ese cuento nomás.
Pam, para, pam, para, pam, pam, pam. ¿Quién se la juega? La C. La C, obtener beneficios tras los indios, bien, excelente. 14. A partir del siglo XVI, el descenso de la población indígena amenazaba con obstaculizar el desarrollo de las actividades productivas en distintas regiones de América Central y del Sur. Frente a esta situación, ¿cuál fue una de las medidas que aplicó la corona en sus colonias americanas? Puso fin a la encomienda, endureció el proteccionismo comercial, frenó la exportación de materias primas o fomentó la introducción de esclavos africanos. La C. C, de cebolla. ¿Frenó la exportación de materias primas? No. Nos queda la alternativa A, B y D. ¿Cómo el rey de España solucionó el hecho de que la mano de obra indígena haya disminuido por las enfermedades, las guerras, no sé, la destrucción de su vida, de su mundo, de su familia, la esclavitud, el trabajo forzado? ¿Cómo entonces se reemplaza a los indios? La B. ¿B de burro o D de De dedo? dedo. D De de dedo. dedo. Ahí sí, se introdujeron los esclavos africanos. Perfecto. Número 15. Una de las estrategias utilizadas por los españoles para imponer su dominio en el ámbito productivo fue la apropiación de instituciones indígenas. Una de las más relevantes consistía en el envío desde las comunidades indígenas de la población masculina para trabajar por intervalos periódicos. Esto lo deberían haber visto cuando vieron las grandes culturas americanas, sobre todo en Perú. ¿Qué nombre recibió esta institución? Mita, estancia, hacienda o encomienda. Hagan memoria. Es de los incas, en eso les puedo ayudar. Y en quechua significa turno, ves. Y los españoles vieron esa forma de tributación y les gustó y la adoptaron. Mita, estancia, hacienda, encomienda. Hacienda. ¿Hacienda? No. Nos queda mita, estancia y encomienda. Profe, Pueden hacer ¿cuál, preguntas, acuérdense. Dígame. ¿cuál fue la que acaban de decir? ¿Cuál era? Hacienda, parece. Hacienda. Nos queda mita, estancia, encomienda. ¿Encomienda? ¿Mm? Me la juego por la D. ¿Encomienda? Ujú. No, es la mita. Así que aquí ocupamos un comodín. Nos quedarían dos. 16. Uno de los aspectos que reforzó la supremacía social de la Iglesia en la sociedad colonial fue la instalación en América del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Cuáles fueron algunos de los objetivos de esta institución? A. Conceder y autorizar el derecho a patronato. B. Recaudar y fiscalizar impuestos percibidos por la Iglesia. C. Calificar y autorizar las órdenes religiosas que venían a América. D. Perseguir y condenar expresiones que contradijesen los principios morales cristianos. ¿Cuál será? El Tribunal del Santo Oficio, eso que quemaba a la gente porque las consideraba que eran brujos, los quemaban vivos. ¿Quién se la juega? La D. ¿D de dedo o B De de... dedo. Bien, D de dedo.
perseguir a los que están en contra del cristianismo católico, pues, chicos. Ya. 17. Esto es para deducir, ¿eh? De conformidad, bueno, y esta está repetida, ¿ya? Esta está repetida. 18. Las órdenes religiosas que encabezaron el proceso evangelizador en América desarrollaron diversas ideas de cómo se debía inculcar la fe católica y educar a las poblaciones conquistadas. ¿Cuál fue una de las principales estrategias implementadas por las órdenes religiosas para evangelizar a la población indígena? La concentración de la población indígena en pueblos de indios, la ubicación de las viviendas indígenas en el centro de la ciudad, la incorporación de sacerdotes indígenas en la cúpula de la Iglesia Católica, la reclusión de la población indígena en catedrales y conventos de claustro. Me dio calor. A ver, deduzcan. ¿Qué estrategia utilizarían los curitas para enseñarle la nueva religión a los indios? Mal llamados indios, recuerden. Colón pensó que llegaba a la India y se murió con esa creencia. Agruparlos a todos en pueblos para tenerlos a todos juntitos, llevarlos a vivir al centro de la ciudad, incorporar sacerdotes indígenas a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, o encerrar a los indios en las catedrales y conventos. ¿Cuál sería? La D de dedo. D de dedo. No. Nos queda la A, la B y la C. ¿No? Ya, pues, hijo, estoy en clase. ¿No? No. La C. La C. No. Comodín. Concentración de la población indígena en pueblos de indios. Queda un solo comodín. La estratificación social en América durante la colonia dio origen a una sociedad pigmentocrática. Al respecto, ¿cuál fue uno de los principales elementos que se utilizó para diferenciar a la población en la sociedad colonial? A. El color de la piel. B. Los títulos nobiliarios de nobleza, la propiedad de la tierra o los sacramentos católicos. La A, bien, el color de la piel, como hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Como hasta el día de hoy, los ABC1 son todos rubiecitos, ojitos celestes, pelo rubio, alto, ¿no es cierto? Y todos los pobletes, todos los proletas, ¿no es cierto? Somos negros, chicos, pelo negro. Hasta el día de hoy que este cuento viene de la colonia. Figura número 7, ahí está la figura número 7 y dice: a partir de la fuente número 7, ¿en qué consistió el sistema de castas en la sociedad colonial? A. En la segregación del clero de la población europea, separación. En la división administrativa de los territorios urbanos y rurales, en la separación de la población en categorías establecidas a partir de los mestizajes, en el apartamiento de la Iglesia respecto a los asuntos jurídicos de indígenas y mestizos. ¿Cuál será? A partir de la figura 7, distintos matrimonios de distintos orígenes étnicos.
La C. La C, bien, excelente. ¿Quién me contestó eso? La Julieta. Bien, Julieta. Si la Julieta se saca el 7 por todos, pues nadie le ayuda, todos se quedan calladitos. Dice, se constituyó en el grupo más numeroso de la sociedad colonial. La principal fuente de mano de obra, la cual a través del sistema de inquilinaje o peonaje, se dedicaba a las labores agrícolas y ganaderas en las haciendas. La principal dificultad se daba por su origen bicultural, que pertenecía a las dos culturas, lo que no les permitía ser aceptados en ninguno de los dos grupos de origen, y además, en una sociedad jerarquizada, tendían a ser despreciados, lo que llevó a muchos de ellos a blanquearse, es decir, tratar de asemejarse al padre blanco, en cuanto a lenguaje, costumbres, etc., abandonando las costumbres indígenas. Elena. ¿A qué grupo de la sociedad colonial describe el texto? ¿A los criollos, a los mestizos, a los indígenas o a los peninsulares? Niños, recuerden que pueden hacer preguntas, nadie hace preguntas, todos se quedan calladitos. Estoy pensando si vamos a leer un 7 por trabajo en la clase hoy día. Profesor, Mm. ¿quiénes eran los peninsulares? Los españoles que venían de la península ibérica. Y la península ibérica es donde está Portugal y España. A ellos se les decía los peninsulares. Gracias por su pregunta. Esa está re fácil, chicos. La B. B, mestizos, muy bien, perfecto. 22. El culto a los muertos encontrará en el Día de Todos los Santos la festividad más idónea del santoral cristiano, que en México mantiene una singular característica. Quetzalcóatl fue sustituido por Jesucristo, y la imagen de la serpiente emplumada por la cruz, y la diosa Tonantzin dio paso a la devoción por la Virgen María. ¿Qué proceso cultural se relaciona con la situación descrita en el texto? ¿La mita, el sincretismo, el arte barroco o la encomienda? La D. ¿La D de dedo? ¿La encomienda? No, la B. Ah, B de burro. No, El sí. sincretismo. Perfecto, muy bien. 23. El barroco fue un movimiento artístico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII. Introducido en América, también se expresó en la pintura, la arquitectura, la música y la literatura. Sin embargo, en este nuevo contexto adquirió particulares características. ¿Cuál fue una de las características del barroco americano? A. La incorporación de elementos indígenas. B. La exaltación de la figura humana masculina. C. La representación de diversos planos convergentes. D. La aplicación de pigmentos de origen vegetal y mineral a las pinturas. Un estilo artístico que viene de Europa acá a América. ¿Qué sería lo característico de este estilo artístico acá en América? Deduzcamos, muchachos, deduzcamos. Pregunten, se pueden equivocar una vez, se equivocan dos veces, tienen un comodín, que sería el último, eso sí. Hola. Hola, mi amor. Hola, no. ¿A los niños? Sí. No, pues están haciendo una retroalimentación. Aquí hay una virgen que se va del tipo barroco que se hizo acá en América. ¿Qué creen ustedes que incorporaron los indios al arte barroco acá en América? La A. La A, pues elementos indígenas, muy bien. En todas las pinturas del barroco, muchachos americanos, aparece el sol y la luna, que son los dioses tutelares de la gran mayoría de los pueblos originarios de América. ¿Ya? El sol se asocia con la vida, con el Dios Padre, el que da vida, ¿no es cierto? Mientras que la luna se asemeja a la imagen materna. ¿Sí? 24. ¿Qué característica del barroco americano se desprende de la figura número 8, de esta que está acá?
y se desplazó a la escuela cusqueña de pintura, representó la estratificación social en castas, favoreció la legitimación de las autoridades coloniales, contribuyó a la evangelización de la población indígena. ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué serviría pintar esta virgencita para los indios? La D de dedo. D de dedo, contribuyó a la evangelización. Muy bien, perfecto. 25. Muchos de los pueblos originarios que habitaban en el Valle Central no lograron sobrevivir a la dominación española. Otros lo hicieron a través del mestizaje y la asimilación de sus costumbres a las del invasor. La población que dio vida a las nuevas repúblicas era mestiza e indígena, y es la base actual de la población del país. A pesar de que hoy los chilenos y chilenas se consideran blancos o blancos mestizos, existe un fuerte componente indígena en su sangre, que ha sido obviado con el fin de construir e imponer la imagen de una nación homogénea, tanto cultural como étnica y racialmente. Comisión Presidencial para Asuntos Indígenas 2008. ¿Qué características de la población mestiza durante la colonia se desprende del texto? ¿Constituyeron uno de los grupos más numerosos? ¿Conformaron un grupo con privilegios por sobre los europeos? ¿Redujeron su número a medida que desaparecía la población indígena? ¿Fueron asimilados por los pueblos indígenas que habitaban el Valle Central? La población mestiza durante la colonia, los mestizos, hijos de blancos europeos y mujeres. La A. Contribuyeron al grupo más numeroso. Perfecto, bien. ¿Qué aspecto de la sociedad chilena actual representa una manifestación cultural mestiza? El sistema de castas, los símbolos patrios, la gastronomía tradicional, el predominio del cristianismo. ¿Cuál de todas estas alternativas nos dice que somos una cultura mestiza? Que somos mezclas de las costumbres y tradiciones de los españoles y de las costumbres y de las tradiciones de los indios. Cuando hablamos de gastronomía, La D. estamos hablando de la comida. ¿La D, los símbolos patrios? No. La D. ¿El predominio del cristianismo? No. La comida, La C. la C ya, la vamos a tomar como buena para no ocupar el último comodín. La gastronomía, pues cuando usted come una cazuela, la papa es de América, el zapallo es de América, la carne de vacuno es de los españoles. ¿Ya? Chicos, no olviden, una vez que hagamos esta prueba, con todo esto que yo les estamos repasando, vamos a retomar la colonia y la vamos a volver a repasar de nuevo para que nos quede más clarito. Ya, esta, sí, la vimos en una diapositiva. ¿Qué centros mineros en América durante la colonia se destacaron por la extracción de plata? Lota, acá en Chile, y Puno en lo que es Perú, Zacatecas en México y Potosí en Bolivia, Chuquicamata y Veracruz, Minas Gerais en Brasil y Portobelo también en Brasil. ¿De dónde habrán sido las minas de plata más ricas de la América colonial? Lota y Puno, Zacatecas y Potosí, Chuquicamata y Veracruz, Minas Gerais y Portobelo. Una ayudita. México y Bolivia. La B. La B. D, perfecto. Zacatecas y Potosí. 28. Hasta el siglo XVI, el eje central de la economía americana estuvo en la extracción de metales preciosos y en el trabajo forzado de la población indígena. Sin embargo, a partir del siglo XVII, tras el descenso de la actividad aurífera, o sea, de oro, y la progresiva disminución de la población indígena, otras actividades económicas comenzaron a desarrollarse. ¿Qué actividades económicas adquirieron importancia a partir del siglo XVII? Las actividades cupríferas del cobre, las industriales, la elaboración, ¿no es cierto?, de cañones, de armas, de herramientas, las siderúrgicas, la extracción de hierro, o las agropecuarias, desarrollo de la agricultura y ganadería.
La D de dedo. D de dedo, bien, desarrollo de la agricultura y ganadería. Perfecto. Número 9, 29, perdón. ¿Cuál fue uno de los elementos en los que se fundó el poder de los colonizadores durante el periodo colonial? Los títulos de nobleza, la propiedad de la tierra, la relación de vasallaje, el control del monopolio comercial. Está re fácil esa. ¿En qué basaron su poder los españoles que llegaron acá a América? Por lo menos los primeros conquistadores y sus descendientes. Apúrense chicos que nos quedan 12 minutos nomás y nos quedan como 10 preguntas. ¿La D, profesor? La D, de control monopolio comercial, no. Nos queda títulos de nobleza, propiedad de la tierra y las relaciones de vasallaje. Ya pues niños, La B. La D, pues la propiedad de la tierra, muy bien. Tras el descubrimiento y la conquista de América, se desarrolló una economía mundial caracterizada por el establecimiento de vínculos comerciales entre zonas geográficas que hasta ese momento no habían tenido contacto. De esta forma, entre los siglos XVI y XIX, se estableció en el Océano Atlántico una ruta comercial triangular. ¿Con qué continente se conectó América a través de esta ruta? Asia y África, Oceanía y Asia, Europa y África, Europa y Oceanía. ¿Con qué continentes tuvimos contacto comercial durante la colonia? Como América, así en general. Ayuda. La C. La C, Europa y África. Bien, perfecto. A ver, deje ver que un compañero me dice que no puede entrar, pero no sé quién es. No sé quién es. Maximiliano Carmona. Ah, ya. Maximiliano me dice que no puede entrar. Maximiliano Carmona. Ya la. Bien, se agradece que haya avisado. Bien. 31. 31 y nos quedan... nos quedan 10 y nos quedan 10 minutos. 31. Dice cada año por los meses de marzo a abril salían 2 flotas, 130 barcos en promedio, destinadas la una a los puertos de la Nueva España y la otra a los de tierra firme. Esta última, que era la que debía proveer a las colonias del Pacífico, tocaba primero en Cartagena de Indias y enseguida pasaba a Portobelo, que era el mercado de comercio del Perú y Chile. Nadie podía enviar de Europa mercaderías alguna a todos los países sino por estas flotas. ¿Qué aspecto de la economía colonial describe el texto? El comercio de contrabando entre Sevilla y Cartagena, el monopolio comercial ejercido por la corona española, la concentración de mano de obra esclava en Nueva España, la acción de piratas y corsarios en los principales puertos americanos. La La B. B. ¿Cuál? La B de burro. Ya. La B de burrito. Monopolio comercial, muy bien, 32. La corona española intentó proteger el comercio de sus colonias de la amenaza que representaban las otras potencias europeas, para lo cual impuso una serie de medidas. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una de las medidas implementadas por la corona, por el rey? El sistema de flotas y galeones, el cierre de los principales puertos españoles, el tratado exclusivo de libre comercio con Inglaterra, el cobro de altos impuestos al comercio con otras potencias. ¿Qué sistema implementó el rey para asegurar el comercio entre España y América? A, B, C o D. Recién lo vimos. La La A, muy bien, 33.
Pero estos dos imperios, España y Portugal, no estuvieron aislados. Al contrario, el boom de la industria minera y de la economía de plantación en América, tanto en las colonias españolas como en las portuguesas, atrajo el comercio de otros países como Holanda e Inglaterra. Lo mismo podría decirse de algunas partes de Asia. En ambos continentes, el contrabando y el fraude alimentaron una porosidad creciente en el sistema imperial ibérico que, más que otra cosa, demuestra cómo los vínculos creados contribuyeron al desenvolvimiento de una economía global. A partir de la fuente, ¿cuál fue una de las principales consecuencias del sistema comercial colonial, el de monopolio? A, la extensión del mercado negro y la piratería. B, la disminución de los precios de los bienes manufacturados. C, la concentración de las grandes fortunas en manos de mestizos y criollos. D, la extenuación de materias primas de la mayoría de las colonias americanas. Extenuación, cansancio. ¿Cuáles fueron las consecuencias del monopolio portugués y español sobre la economía colonial americana? ¿Qué fenómenos aparecen allí cuando otros países también querían, ¿no es cierto?, ocupar el mercado americano? La D de dedo. D de dedo. El cansancio, no. Nos queda A, B y C. La A. La A, perfecto, muy bien. La extensión del mercado negro y la piratería. 34. La explotación agraria orientada a la producción de azúcar, algodón y café, entre otros productos. Se ubicaron preferentemente en las zonas tropicales del continente, tales como las costas de Brasil, las islas del Caribe, Centroamérica y algunas zonas de México, aun cuando en estas se utilizó mano de obra asalariada. Cuando esta era escasa, sus dueños comenzaron a importar mano de obra esclava. ¿Qué unidad productiva colonial corresponde a la descripción? Esta la vamos a eliminar porque no estaba en ninguna diapositiva. ¿Ya? Esto es una plantación, ¿ya? C. Plantación de algodón, ya, plantación de café, plantación de tabaco. Las plantaciones en las zonas tropicales. 35. Como desde mi exaltación al trono fue siempre el primer objeto de mis atenciones y cuidados, la felicidad de mis amados vasallos de estos reinos y los de Indias, he ido dispensando a unos y otros las muchas gracias y beneficios que deben perpetuarse en su memoria y reconocimiento. Y considerando yo que solo un comercio libre y protegido entre españoles, europeos y americanos puede restablecer en mis dominios la agricultura, la industria y la población a su antiguo vigor, determiné franquear a varios puertos de esta península la navegación a las islas de Barlovento, estos son las islas de las Antillas, las islas del Caribe, que luego se extienden a otros parajes de América con la experiencia de sus ventajosos efectos, hasta que me servía ampliar aquella primera concesión a las provincias de Buenos Aires y a los reinos de Chile y el Perú, cuya contratación hace ya rápidos progresos. Este es el reglamento de libre comercio de 1778 del rey, ¿no es cierto?, Carlos IV de España. Dice, ¿cuál fue uno de los cambios que promovió la corona española respecto al comercio colonial? A. Puso fin a las políticas mercantilistas. B. Logró controlar el contrabando y la piratería. C. Autorizó a un mayor número de puertos para participar en el comercio. D. Modificó la administración colonial suprimiendo la casa de contratación. Del texto anterior. El texto anterior, muchachos. La C. La C, muy bien, autorizó un mayor número de puertos para participar en el comercio. 36. Las estancias fueron otra forma en que los colonizadores utilizaron las tierras. Estas unidades productivas rurales se ubicaron principalmente en la zona con climas templados, desarrollándose principalmente en México, Venezuela y el Río de la Plata. ¿A qué actividades estuvieron principalmente destinadas las estancias?
a la ganadería, porque eso no salió en ningún, ¿ya? A la ganadería. 37. Desde inicio del siglo XVII, las misiones se desarrollaron comunidades productivas rurales, asociadas a la Iglesia Católica. ¿Qué orden religiosa se destacó por administrar estas unidades productivas? La Orden Franciscana, la Compañía de Jesús, la Orden de los Carmelitas, la Compañía de Predicadores. ¿Cuáles fueron los curas que se preocuparon del mejoramiento de la condición de los indígenas, estableciendo, modernizando la agricultura, la ganadería? ¿La D? La B, bien, la Sí. Compañía de Jesús, 38. Las haciendas, esta sí la vimos, las haciendas fueron propiedades rurales de gran extensión, ubicadas principalmente en las zonas con climas templados, como el sur de Puebla, en México, las costas del Perú y la zona central de Chile, y estuvieron principalmente destinadas a la producción agrícola. ¿Qué forma de trabajo se utilizó principalmente en las haciendas? La esclavitud, la encomienda, el trabajo asalariado, el trabajo subordinado. En las haciendas chilenas, durante la colonia, ¿qué método utilizaban los hacendados para obtener mano de obra, para obtener trabajo? ¿Esclavos? ¿Indios Profesor, encomendados? ¿Trabajo asalariado o trabajo subordinado? Dígame. ¿cuál era el trabajo subordinado? El trabajo subordinado es aquel trabajo que una persona está obligada a hacer hacia otra a cambio de prácticamente nada, lo básico para vivir: alojamiento, vestimenta y comida. Entonces, ¿la D? La D, perfecto. Las personas que constituían la mano de obra permanente de las haciendas, a quienes los hacendados les concedieron un sitio para instalar una casa y una chacra, situación que posteriormente se transformó en una relación de arrendamiento y luego en una relación de servidumbre. ¿Qué nombre recibió al interior de la hacienda el grupo descrito en el texto? ¿Peones, mitayos, inquilinos o vagabundos? ¿Peones? No. Nos queda mitayos, inquilinos y vagabundos. Inquilinos. Inquilinos. Perfecto. 40. A partir del mapa, ¿qué actividades derivaban? Perdón, a partir del mapa, ¿de qué actividad derivan los principales productos exportados desde el Reino de Chile entre los siglos XVII y XVIII? Minería y silvicultura, agricultura y ganadería, industria aurífera y cuprífera, manufactura alfarera y textil. Manufactura alfarera, cacharritos de greda, textil, géneros, ponchos de lana. Industria aurífera, oro, cuprífera, cobre. Bueno, agricultura, ganadería, minería y silvicultura. La silvicultura es la explotación de los bosques y por lo tanto de la madera. ¿Cuáles serían las principales actividades de Chile durante el siglo XVI, XVII y XVIII? Chicos. La D. B de burro, bien, agricultura y No, ganadería. Ah, me equivoqué. Bueno, se salvaron, perfecto. Y por último, los hombres libres engrosaron las filas del peonaje. Entre estables y estacionarios también fueron inquilinizados por hacer más atractiva su permanencia en las haciendas. Sin embargo, el arrendamiento o inquilinaje suponía la existencia de capitales para el pago del arriendo, la explotación ganadera o las mejoras. La tenencia de la tierra también fue variando y del préstamo se pasó al arrendamiento, en consonancia con el valor que adquiría la tierra a raíz del cambio en la producción predominante. El poder rural era el control sobre la propiedad de la tierra. Había que demarcar claramente los límites entre el propietario y el arrendatario. ¿Cuál fue una de las consecuencias económicas del proceso de inquilinaje? A. El auge de la esclavitud. B. La decadencia de la encomienda. C. El incremento, o sea, el aumento en el valor de la propiedad de la tierra. D. La escasez de mano de obra libre en el mundo rural. A una pregunta del 7, a una respuesta, y estamos justo en la hora. Del texto que se desprende, A, B, C o D.
Estamos a una del 7, muchachos. La B. ¿D de burro o D de dedo? Espera. También. D. La escasez de mano de obra, no. Nos quedaría A, B, C. Y recordemos que... no, sí, les queda un comodín. La A. No. El incremento del valor de la propiedad rural. La tierra comenzó a subir de valor porque de la actividad minera, extracción de oro y plata, se pasó a la producción agrícola que se exportaba al virreinato del Perú. Pero como les quedaba un comodín, a todos los asistentes en el día de hoy ya se les va a premiar con un 7. Así que bien atentos, por favor, a lo siguiente. 24 de junio, Daniel Cantuarias ingresó. Sí, profe. Daniel, ¿está ahí? Sí. Perfecto. Don Mauricio Correa. ¿Dónde está el Mauricio? Don Lucas Muñoz. Está don Lucas Muñoz. Lucas Muñoz, no está don Lucas Muñoz. Don Joaquín Pizarro. No está don Joaquín Pizarro. Javiera Rivera. No está Javiera Rivera. Darlin Vázquez. Darlin Vázquez. ¿No? Bueno, qué pena. Chicos, quedamos hasta acá. Si Dios quiere, el próximo miércoles vamos a retomar lo que es la colonia en Chile. Ya la vamos a retroalimentar para seguir hacia adelante. Como estas preguntitas ya las vimos, las revisamos, voy a sacar preguntitas de acá para la prueba, ¿ya? Así que les recomiendo, por favor, que traten de hacerla en grupo. Ahora, repito, si alguien no quiere, hágalo solito, pero es una prueba bastante larga, como podrán ver ustedes, ¿ya? Así que ya, pues, chicos, que pasen bonita mitad de semana que queda. Cuídense, traten de no salir, ayuden a los papitos en las cosas de la casa, organícense bien. Nos vemos. Adiós, un abrazo de oso, besitos. Y a los que vinieron, a los que participaron hoy día, entonces tienen un 7 por participación en la clase. ¿Ya?